Saludos, este video es un review del ArchiCAD 23 en su última versión, a su salida que ya la tenemos en estos días, y vamos a revisar las herramientas nuevas del ArchiCAD 23 y la innovación en las herramientas de columna y el Beam Tool. En primer lugar vamos a ver lo que es la herramienta de Opening. Esta nueva herramienta no es más que una herramienta para realizar pases, o en otro caso también realizar lo que sería shafts en manera ya en planta, y para eso nosotros vamos a generar acá unos cuantos muritos para revisar cómo es que funciona la herramienta. Para eso es que voy a emplazar aquí unos cuantos muros y vamos a ver cómo es que funciona la herramienta. En primer lugar, la herramienta del Opening Tool. Tenemos ya algunos elementos predeterminados como chimeneas. Tenemos aquí como un nicho circular, una apertura circular, porque también los huecos pueden ser parciales, no necesariamente tienen que ser a lo largo de todos los muros o de todos los elementos. Nicho rectangular y aperturas rectangulares convencionales. Si hacemos clic en control T, vamos a entrar aquí a sus opciones, donde vamos a ver acá que tenemos en primer lugar una altura de piso de Intel, y tenemos dos métodos de construcción, uno rectangular y el otro circular. En cuanto a las medidas, es como en las ventanas más o menos, o vigas u otras herramientas similares, que podemos nosotros acá indicar que se vinculen o encadenar, en otras palabras, acá las medidas, y asignar medidas iguales todo el tiempo o diferentes desencadenando. Esto ya va a ser dependiendo a los tamaños que nosotros requiramos. Luego aquí vamos a tener lo que sería, digamos, el método. Acá por ejemplo tenemos alineado, que va a ser totalmente alineado al muro. Con este otro vertical vamos a realizar nosotros huecos verticales, y por último este horizontal, que vamos a realizar huecos horizontales en los elementos. Nosotros vamos a probar con este primero. Aquí tenemos la cantidad de corte que va a tener en cada elemento. Estamos ahora con el método infinito, o sea que vamos a realizar un pase y vamos a traspasar todo el muro, todo el elemento. Y tenemos otros que tenemos límites, ¿no? Límites en un lado y este otro límites a ambos lados. Vamos a verlo posteriormente. De aquí también tenemos el punto de anclaje o de inserción. Y acá vamos a tener algún tipo de lo que sería herramientas de visualización en planta, donde tenemos el modo simbólico, simbólico con corte, y aquí tenemos nosotros un overhead, o sea que es fuera de la vista, cuando todos los elementos o todos los elementos estarían por encima de la vista. Paralelamente tenemos acá la división de los openings, donde podemos hacer que sean separados o se vean como un solo elemento cuando nosotros pasamos más de un muro o losa, ¿no? En ese caso vamos a ir a emplazar. Se emplaza así de sencillo, como si estuviéramos emplazando una ventana, y el corte se va a plasmar de esta manera. ¿Qué de novedad tiene esto con respecto a otros elementos? Nosotros vamos a revisar aquí otras propiedades que tenga. Tenemos las propiedades acá de simbología, la orientación de la simbología. Tenemos también las propiedades de clasificación. Nosotros aquí podemos asignar una clasificación o crear una clasificación para este elemento. Podemos cambiar o asignar un ID, etcétera, ¿no? Y en símbolo, acá simplemente vamos a nosotros a utilizar
algún tipo de simbología para el pase, dependiendo a nuestra normativa. Esto ya va a depender mucho a cómo nosotros realizamos los pases o estos huecos en normativa. Yo voy a utilizar este, y para los no cortados, esto es símbolo de no cortados. Entonces aquí podemos nosotros revisar esa parte. Aquí vamos a ver que cambió un poco esto de la orientación y simplemente nosotros elegimos a cuál lado va a tener el fill. Y aquí todas las opciones de atributos. Si yo asigno otra propiedad acá a los elementos, por ejemplo que simplemente pase una capa, y aquí puedo indicarle incluso cuánto. Al realizar el pase, acá le puedo indicar cuánto voy a pasar a partir del punto de inserción, el corte. En este caso lo he hecho desde esta parte de la capa hacia las dos de afuera. En cuanto a longitud y hacer que este elemento funcione para otros, o mejor dicho, que el opening acá también trabaje con otros elementos, aquí con otros muros. Voy a hacer un clic acá y voy a ir adicionando los muros que quiero que también corte, o los elementos que quiero que también corte esta herramienta. Ahora, si la simbología no me gusta en este sentido, no está correcta, nosotros en cualquier momento podemos apagar la simbología para el símbolo de corte. Y en el caso de la posición, porque esto debería estar arriba de la vista, nosotros esto podemos elegir acá el tipo de visualización que queremos del opening. En este caso, overhead, ¿no? O sea, por encima de la línea de corte. Casi con las mismas configuraciones nosotros podemos realizar cortes en losas. Para el ejemplo, lo que voy a hacer es copiar estas losas. Voy a utilizar acá el comando de editar elementos y voy a realizar una copia de todos los elementos que tengo en planta en las otras plantas superiores. Así, de esta manera, yo me voy acá. Esto en 3D se va a visualizar así. Realizado la copia, y voy a ir a generar lo que es un opening. En este caso voy a hacerlo igual total para la losa. Esto también va a funcionar para las losas, y de la misma manera en la que funciona con los muros, como vimos hace un momento, esto se puede utilizar también aumentando hacia las distintas losas, y de esta manera nosotros creamos una especie de shaft. Lo mejor de todo esto, o sea, de un shaft, ¿no? Lo mejor de esto es que nosotros, si movemos uno cualquiera o alteramos alguna de sus medidas, dependiendo a los requerimientos que tengamos nosotros espaciales, también se van a mover en las demás plantas. Entonces esto nos permite a trabajar de una manera mucho más ya correcta cuando tenemos pases, shafts en distintos pisos. Otra de las formas que se puede hallar con esta herramienta, como ya vimos acá, es la circular. Ahora, en el caso de la circular, podemos tener las medidas iguales o tener distintas medidas, y aquí generamos ovoides para los distintos pasos o pases, ¿no? Más que todo esto va a servir para ductos y el MEP en general, ¿no? Esta herramienta está más pensado para el MEP.
Bueno, eso es todo en cuanto a esta herramienta. Ahora vamos a ver las herramientas que me parecen mucho más relevantes. Para mí actualmente, en esta versión, lo que más me gusta son la evolución que tenemos tanto en vigas como en columna. Ustedes a priori ya se darán cuenta que esto ha cambiado totalmente en cuanto a la manera en la que se trabaja. Se parece un poco más ya a las herramientas de lo que sería escaleras o muro cortina, donde vamos a tener acá ya partes en las cuales nosotros podemos hacer edición, si se quiere por macro pestañas, digamos, en este sentido. En primer lugar, ustedes acá, si hacen un clic en columnas, se van a fijar que tenemos las medidas tradicionales, donde vemos una visualización en 3D, y acá podemos ver las dimensiones del núcleo, o sea, tanto una dimensión, si se quiere, A y B, ¿no? del núcleo. Una altura que ya nos está indicando aquí una altura de 280, que también funciona a la manera que ya tenemos en el ArchiCAD hace unos años, vinculada, ¿no? Que puede ser vinculada a la planta siguiente y obviamente a la planta actual. Siguen funcionando acá las funciones de vertical o de inclinado, y también vamos a tener nosotros la posibilidad de emplazar una columna con el método de posición simple o el de envolvente, ¿no? Tenemos entonces nosotros acá casi las herramientas, o sea, que están intactas, pero vamos a tener nosotros también aquí otras nuevas configuraciones en esta parte, sobre todo, por ejemplo, el top, podemos verlo totalmente horizontal, vertical o con el ángulo según la inclinación. Eso tanto para la parte superior como la parte inferior. De acá es que ya esto un poco cambia, y vamos a ver que tenemos el otro apartado que va a ser el de segmento, en el cual ya puedo trabajar la columna por segmentos. ¿Eso qué quiere decir y cómo funciona? Es que yo puedo ir asignando ya desde acá las formas clásicas, desde la rectangular, circular o por perfil complejo. Puedo ir seleccionando, pero al mismo tiempo yo puedo ir generando desde acá si va a ser una columna clásica o si vamos a utilizar una columna ya por segmentos. Cuando asignamos la columna por segmentos, me aparece esta herramienta en la cual yo puedo seleccionar divisiones. Estas divisiones que se seleccionan la puedo yo realizar, que acá ya aparece la herramienta, se activó por porcentaje, o sea, al 50% del alto total. Pueden ser por algún tamaño ya predeterminado de estos, los que tenemos acá, el que nosotros vayamos a colocar. Por decirles que yo le doy a este 20%, entonces simplemente me lo divide el largo totalmente por ciento, o pueden ser netamente de distancia. Con distancia ya aquí puedo yo indicar que a 1 metro de altura se realice esa parte, ¿no? Ese segmento de columna. De la misma manera, yo también a este segmento puedo alterarle las dimensiones, puedo hacer que sean más grandes, más pequeñas. Hacer un clic en OK, vamos a generar una columna. Y vamos a poder realizar este tipo de columnas, que es una unidad, pero tiene varios segmentos. Aquí la cosa se complejiza cuando yo deshabilito esto y, por ejemplo, para la parte comienzo ya a distinguir entre lo que va a ser la parte inferior de la superior con este otro comando, donde acá yo le doy medidas independientes arriba como abajo. Acá, por ejemplo, yo voy a mantener los 30 que teníamos originalmente. Entonces ya podemos
hacer este tipo de formas. O una base, ¿no? En forma de pirámide truncada. Entonces nosotros podemos, y eso también se ve obviamente en la planta. Entonces nosotros acá ya podemos hacer varias cosas, como en algunos videos ustedes ya han revisado. Hacerlo simplemente esto por altura. Yo le asigno una altura de 30 centímetros. O incluso esta lo podemos hacer de 20. Puedo asignar aquí o adicionar otro segmento. Ese segmento puedo hacer que sea regular, el de abajo como una base, esto que sea de 1 metro por 1 metro, como si fuera una zapata, y al siguiente segmento, al de 20, asignarle en su base el 1 por 1, y de esta manera ya tener zapatas ya realizadas por medio de una columna. Puedo clasificar de manera separada a ese elemento. Con las distintas clasificaciones que tengo acá y estas nuevas configuraciones que tiene el ArchiCAD, que siempre la cambian, ustedes ya pueden utilizar como las que sean más apropiadas para su proyecto. En este caso yo preferiría que sean como las clásicas, donde le indico que esto va a ser un elemento, por ejemplo, de cimentación, ¿no? Entonces vamos a verlo o lo vamos a revisar en otros videos, pero podemos generar distintos acá clasificaciones para cada elemento. Y para esta parte simplemente indicarle que va a ser una columna. Eso va a depender también de las clasificaciones que nosotros tengamos y cómo las estamos utilizando. Algo que es acá muy interesante es que la columna, una vez que se plantea, va a funcionar de manera más paramétrica dependiendo acá el origen o las distintas configuraciones que nosotros vamos asignando. Acá, por ejemplo, está todo centrado y todo se centra hacia el núcleo. Si yo le cambio acá la posición inicial, también va a cambiar la dirección y la forma en la que está generado como zapatas, porque lo va a volver esta parte como el nodo principal, digamos, de la generativa. Y voy a poder realizar simplemente cambiando aquí el elemento todos los casos de zapata en cuanto la tengamos confinada, digamos, ¿no? a un muro o algún otro elemento. En cuanto a los símbolos, nosotros podemos, como ustedes ya saben, todavía tenemos las opciones de seguir manejando el símbolo o simplemente ya no utilizarlo. Entre otras opciones acá que he visto y que me gustan bastante, por ejemplo, esto ya es en los acabados. Puedo utilizar el acabado independiente para cada segmento. Por ejemplo, acá vamos a ver el segmento de la columna. Y al segmento de la columna asignarle aquí un acabado, digamos que de 1.5 centímetros y con el material que ustedes requieran. En este caso yo voy a utilizar estuco y vamos a tener los acabados hasta donde tengamos que realizarlos. De esa misma manera, acá por ejemplo, si yo voy a adicionar acá una nueva división. A esta nueva división la vamos a hacer por altura y digamos que esto va a tener 1.20 de altura. Cambiarle totalmente el tipo de acabado.
Acá por ejemplo, esto que sea uno de cerámica, y vamos a poder hasta generar los acabados de los elementos constructivos, que obviamente estos se van a ir también cerrando con los muros próximos que tengamos, ¿no? Se van a ir seccionando de manera apropiada. Entonces acá realmente tenemos una herramienta muy bien pensada, muy bien desarrollada y ya más apropiada, digamos, a la construcción o al modelado constructivo. En cuanto a vigas, acá va a ser similar lo que las opciones que tenemos. Realizar aquí una sola viga. Si la veo en 3D, las opciones que vamos a ver primero generativas es que acá, desde acá nosotros ya podemos realizar, por ejemplo, curvados de la misma manera que hemos visto en el otro elemento. Acá por ejemplo podemos ya trabajar con las partes finales de la viga según la forma, así no se nos estira. Esto va a soportar obviamente si tenemos nosotros algún tipo de material que no sea, acá por ejemplo podemos trabajar con los perfiles compuestos o complejos, perdón, y utilizar algún tipo de preconformado. Obviamente esto no se va a poder combinar con lo que sería acá otro arco más hacia este otro lado. Simplemente si está con un arco ya de manera vertical ya no se puede realizarse al otro lado. Son cuestiones, limitaciones que supongo que con el tiempo las van a ir mejorando, si es que requiere que las mejoren, ¿no? Pero si no, por lo menos para mí esto ya es un avance en cuanto a distintos materiales. Al mismo tiempo acá con esta otra herramienta que es nueva, puedo ya generar directamente los segmentos y a los mismos segmentos también hacer ese tipo de configuración que vimos en la otra, donde yo puedo sin muchos problemas acá asignarle otras medidas. Con esto puedo cambiar incluso el lado a la cual yo quiero cambiar e ir alterando las medidas dependiendo perdón, era este el alto el que quería cambiar. Entonces de 30 e ir asignando, digamos, distintas medidas, distintos cambios y formas en una sola viga que antes no era posible. Ya hablando de pequeñas pero significativas mejoras, voy a revisar ahora una que a mí realmente esta me pareció bastante bien lograda y la tenemos acá desde vistas de modelo. Son las configuraciones que nosotros tenemos visuales para cada uno de los elementos. Aquí fíjense que también tenemos nosotros la opción de visualización para la nueva herramienta de openings. Desde acá también podemos nosotros manejar las líneas que vamos a ver de ejes. Y acá también tenemos en vigas, ¿no? Y en slabs lo que vamos aquí a tener y lo que me gusta más es estas opciones donde yo puedo eliminar las líneas de solapación. ¿Cuáles son las reglas para que esto funcione? Lo voy a activar acá. Es que si digamos nosotros tenemos dos losas y para esto digamos vamos a utilizar losas por defecto que estén unidas y compartan un mismo eje obviamente,
de generación, entonces acá se va a ver como una sola unidad. Pero eso va a depender también de que tengan, obviamente, el mismo material de acabado en la parte superior. Esto quiere decir que si digamos yo aquí para el ejemplo voy a seleccionar esta parte, la voy a editar, pero voy a generar una copia, un duplicado, en el cual yo esto le voy a aumentar el tamaño, incluso hasta podría cambiar de tipo de material. Simplemente estoy aumentando el tamaño y haciendo control aumento, y obviamente acá le aplico esa nueva configuración. Si por ejemplo se va a ver como un solo elemento, aunque tengan diferentes acá materiales. Puede ocurrir esto de la misma manera si esto es interno, y obviamente aquí desarrollo un hueco. Los elementos se van a ver como uno solo y vamos a poder tener una adecuada dibujo. Y lo mismo pasa si es que por alguna razón esto cambiaría el tipo de material, o sea, sería otro tipo de material muy distinto en el núcleo o en las capas que corresponden. Acá por ejemplo yo le voy a cambiar totalmente el material, simplemente a genérico prefabricado. Vamos a mantener los 40. Acá me va a cambiar material, pero en lo que se ve en planta se va a ver como si fuera la losa una unidad, sin necesidad de hacer operaciones extra. Bueno, esa es la innovación o un review pequeño a las herramientas más obvias del ArchiCAD 23, o sea, las que están más a la vista y son las que las están publicitando más. Posiblemente en un futuro video vaya a ver o vayamos a analizar lo que son herramientas mucho más avanzadas y mucho más útiles, que a mí me parece que han mejorado en estas últimas versiones. Bueno, eso es todo por este video y nos vemos en otro.